La casa, los miembros y pastores, ministros del concilio dicen en una sala más de mi casa. Y bueno, yo me siento así, aunque no pago renta aquí, ¿verdad? Y no vengo muy frecuente, pero me siento en casa. Así que gracias por su cariño, afecto, gracias a los pastores, ¿verdad? Manuel y su esposa, sus hijas, que estaba diciéndole a Angie que cuando salí hace un rato, yo vi la morenota que estaba ahí, ¿verdad? Y ella se sonrió, pero dije yo, bueno, ¿quién será? Pueden sentarse, pastor. Y cuando venía de regreso fue que ya la reconocí, a la hija mayor de ellos, ¿verdad? Angie. Y me dije, no, yo sé por qué usted no me conoció. Pero es una bendición, ¿verdad? Estar aquí compartiendo con ellos y con cada uno de ustedes. Y como ya dijeran, pues ando bien acompañado, ¿verdad? La mayor bendición de mi vida. Vamos a cumplir, ¿cuándo es? 28 años ya, de 28, 26, por ahí, 28 años de casado. Y voy a invitarla a que venga a mi amada. Sí, ella está fuerte todavía, no quiere que le dé la mano posible. Aquí estoy, amado. Dios le bendiga, hermanos. Es para mí un gran privilegio al estar acá junto con ustedes, celebrando este gran día, ¿verdad? Sí, un gran día. Yo pienso de que cuando la iglesia hace esto con todo su corazón, con toda su fuerza, ¿verdad? Porque algunos le ponen mucho empeño a esto y lo hacen con toda su mente, ¿verdad? O sea, cuando dice mente, con todo entendimiento de lo que se está haciendo. Yo pienso que la Trinidad de Dios está contenta con la iglesia. Amén. Y es por eso que le vamos a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aleluya, que está en este lugar, aleluya, junto con nosotros acá, ¿verdad? Podemos sentir su presencia. Yo sé que Él está aquí, porque su palabra dice que Él no lo va a dejar solo, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, aleluya. Y hay cosas que quizás como miembro, porque nosotros fuimos miembros antes de ser pastor, que no se entienden, ¿verdad? Pero esto, hermanos, del pastorado es un misterio, es Dios en uno. Hay cosas que ni yo las entiendo, pero Dios sabe el por qué. Así de que, para los que no me conocen, mi nombre es Estela Ayala y estoy muy felizmente casada con el pastor Ayala, ¿verdad? Un hombre hermoso, guapo, elegante. ¿Cuánto le damos un aplauso? Así de que tengo 3 hijos y tengo 5 nietos. Una de las cosas que la iglesia, siempre que nos hace celebrar el Día del Pastor, que yo me quedo admirada, desde el primer día que lo celebraron, nunca dejaron a uno de mis hijos fuera. Siempre estuvieron hablando de ellos, de lo precioso, porque Dios pone algo precioso en cada uno de nosotros, como sea. O sea, hay algo de nosotros. Entonces ellos han tenido eso en su mente, que siempre han hablado de lo bello que hay dentro. Hay gente que Dios me les bendiga, ¿verdad? Y no sigo hablando porque ya nos vamos a tener aquí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! También, ¿verdad? Me acompaña el hermano Jesús. Jesús, no El Salvador, ¿verdad? Pero sí Jesús Ramos y su hijo que está acá conmigo. No estoy que se ponga de pie. Bendito sea el Señor. Pastores, sí, ¿verdad? Yo no sé, un día de estos el Señor los llama, los hermanos Alvarado, el hermano Andrés que es un roble, así que no sabemos, ¿verdad? Ya Dios empezó con uno de sus hijos, que está como, no sé si es como pastor, con pastor o pastor. Pastor con pastor, bueno, pero lo importante es que están pastoreando, ¿verdad? Y ya está otro hijo añadido
a la familia, que ahora es Ochoa Alvarado. No, José Ochoa. Es una bendición que están acá. Bendito sea el Señor, que hayan venido para compartir en este día con nuestros pastores, ¿verdad?, de Mansilla. Bendito sea Jesús. Bien, el tiempo vuela, hermano. Se pasa rapidito. Pero yo quiero hablar de esto, de este día de apreciación pastoral. No es algo que nosotros los pastores nos hemos propuesto, ¿verdad?, a pedirle a la iglesia a que lo hagan, de reconocer y de apremiar o de felicitar o de hacer celebraciones. En lo personal, ¿verdad?, no lo he hecho, nunca lo he pedido, pero tampoco me opongo a que se celebre. El concilio reconoce al pastorado. De hecho, este mes es el mes, ¿verdad?, de reconocer el trabajo del pastor. Estuvimos viendo en Facebook a nuestro presbítero o el obispo general Samuel Clement, que él estuvo reconociendo y dando palabras de motivación a las iglesias y a los pastores que están haciendo esto de reconocer el trabajo del pastor en su iglesia local. Amén. Así que no solo el concilio, sino que si usted lo ve, ¿verdad?, en diferentes congregaciones, se hace esto, como en cualquier empresa también, ¿verdad?, también reconocen el trabajo de aquellos que están trabajando en las ramas que están. Y yo creo que esto del trabajo pastoral, nosotros como pastores no lo hacemos por el reconocimiento que aquí en la tierra se nos da, sino porque Dios da un llamado, ¿verdad?, un llamado. Bendito sea el Señor, ese llamado. Y por ende, pues, qué bueno de que la iglesia local, acá, ¿verdad?, hay gente que está dispuesta a poder, ¿verdad?, reconocer, dar un pequeño reconocimiento o un gran reconocimiento, como usted quiera, pero nunca va a ser mayor que el que Dios tiene preparado para cada uno. Lo importante que la Escritura, el Señor, en la Escritura encontramos que el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, bueno, usted va a decir, yo hago esto, hago aquello, hago lo otro, y a mí nadie me reconoce. Un día de estos, ¿verdad?, un día de estos, el Señor lo sorprenderá o la sorprenderá, ¿verdad?, con su premio, con su regalo. Claro que como humanos muchas veces quisiéramos, ¿verdad?, que nos reconozcan los hombres. Muchas veces, a veces hasta anhelamos que nos reconozcan los hombres y nos olvidamos que Dios tiene un reconocimiento para cada uno de nosotros. Así que yo le motivo a que usted, ¿verdad?, piense de que lo que está haciendo en el área que está, porque a cada uno Dios lo recompensará, y para Dios todas las obras que Él nos pone a hacer son importantes. Gracias por ese amén. Bendito sea el Señor. Importantes. O sea que lo que usted haga, por más mínimo en la obra del Señor, como dijo, dar un vaso de agua, dice que ninguno que dé un vaso de agua a uno de sus pequeñitos quedará sin recompensa. Ahora, recompensa de vaso de agua recibirá. Y a veces nosotros, ¿verdad?, en aquellos tiempos, por allá en aquellas partes de donde se está hablando, el agua vale mucho, y va a llegar a un punto de que, mire, el agua va a tener un valor que usted y yo no nos estamos imaginando, pero vale mucho. Entonces no quiero que se me vaya a malentender esa parte. Bendito sea Jesús. Amén. Así que yo quiero avanzar un poco, como dijera ya, en cuanto a esto. Queremos hablar, bendito sea el Señor, lo que el apóstol Pablo decía. Pero antes de mencionar lo que el apóstol Pablo, y en la parte donde vamos a estar hablando, yo quiero hacer aquí en la introducción, en el tema, en el contexto, debemos cuidar a nuestro pastor. En ese contexto yo quiero hablar. Derivado del éxito que tienen algunos pastores, como veíamos a través del drama, es que viven desahogadamente. Muchas personas cristianas asumen que el pastorado es un negocio en el que se saca provecho de los miembros.
cuando la realidad es que el 99%, según los estudios que se han hecho, de quienes ejercen el pastorado, lo hacen bajo condiciones difíciles y en su economía. El 99%, dice, del pastorado. Esta es la expresión de un pastor, quien dirigiéndose a la congregación decía: ustedes son 120 pares de ojos que me miran y yo tan solo tengo un par para mirarlos a ustedes. Esto en alusión a ciertas críticas de las cuales estaba siendo objeto. El trabajo pastoral es sin lugar a dudas uno de los más difíciles que hay, pues el pastor tiene sobre sus hombros la carga espiritual de quienes son sus miembros de la iglesia que pastorea, además de las suyas propias o de su familia. Bendito sea Jesús. Déjenme agarrar un poquito de agua. Aleluya. Yo quiero que usted piense, ¿verdad?, en esto que estoy diciendo. En los tiempos del apóstol Pablo, Pablo reconoce a una iglesia, y es la iglesia de Filipo. Pablo había sido un siervo que había sido plantador de muchas congregaciones. Muchas congregaciones él había plantado porque Dios lo había llamado a plantar, a edificar. Amén. Filipo, dice, era una ciudad en Macedonia, en el noreste de Grecia, cuando Pablo, el apóstol, se encontraba en Asia Menor, Turquía ahora. Bendito sea Jesús. Según el segundo viaje misionero en el 49-50 se cree, tuvo una visión de un hombre que rogaba: pasa Macedonia y ayúdanos. Eso está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 16 y verso 9. Convencido que Dios le había enviado esta visión, bendito sea el Señor, Pablo y sus compañeros izaron vela hacia Macedonia y se asentaron en Filipo. Ahí fundaron una iglesia que empezó con la conversión de Lidia, ¿verdad? Esa parte se encuentra registrada en el libro de los Hechos 16, 11 al 15. Mientras estaban en Filipo, Pablo y Silas conocieron una esclava vidente cuya capacidad de predecir el futuro les traía a sus dueños gran fortuna. Pablo, hecho de esa mujer el espíritu de adivinación, y sus dueños se molestaron, bendito sea el Señor, y debido a eso, ¿verdad?, terminaron en la cárcel. Porque muchas veces no se entiende, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Humanamente no se puede. Pero así fue como Pablo llegó a Filipo, así como se registra en la palabra del apóstol Pablo cómo inicia, bendito sea el Señor, y cómo se desarrolla esa congregación en ese lugar. Las autoridades, ¿verdad?, lo entraron preso a Pablo y Silas, lo golpearon y le metieron en la cárcel. Pero esa noche un terremoto abrió las puertas de la cárcel y desencadenó, debo decir, a los prisioneros. El carcelero, pensando que los prisioneros se habían escapado, estaban listos para suicidarse. Pero Pablo le gritó y le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. No temas, bendito sea el Señor. El carcelero pensaba de que ya no le quedaba otra más que, bendito sea el Señor, quitarse la vida, porque de lo contrario, de no hacerlo, era lo que le correspondía por haber dejado escapar a los prisioneros. Pero mire, dos hombres, Pablo, dice, con su hermano Silas, habían estado ahí adorando y glorificando al Dios del cielo. La unción, bendito sea el Señor, que aquellos hombres tenían, dice, y que cuando cantaban al Dios del cielo en la cárcel, ahí dice que los cimientos se estremecieron, bendito sea el Señor, y las cárceles se abrieron, y en vez de irse los presos por sentirse libres, se quedaron en aquel lugar para glorificar, para exaltar, para bendecir al Dios del cielo. Aunque la Biblia no lo dice, pero yo creo que algo les hizo quedarse. Mire, tremendo lo que sucede cuando un hombre se dispone a hacer la voluntad de Dios. Algo sobrenatural ocurre. Porque
Porque no es en el poder de las fuerzas nuestras que hacemos las cosas, sino es por el llamado, es por la gracia, pero también por la disposición de hombres que han dicho: Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo el profeta. Bendito sea el Señor. Y es lo que estos pastores han hecho también en este lugar. Como Pablo en su tiempo, cuando Dios lo llama, también le dijo: Señor, heme aquí. O sea que el llamado, hermano, es algo importante. La gracia de Dios es algo importante en el hombre. Bendito sea. Sin ello no se puede hacer nada. Bendito sea el Señor, que glorifique, que exalte el nombre del Señor. Pero volviendo otra vez a la parte de que vamos, bendito sea el Señor, de que el apóstol Pablo reconoce a la iglesia en Filipo. Pablo reconoce bendito sea el Señor, con gratitud, que la iglesia de Filipenses enviara a Epafrodito, dice, con regalos para el ministrar. Aleluya. O mientras él estaba en la cárcel. Eso está en Filipenses 2:25, Filipenses 4:18. Los primeros dos versículos del capítulo 1 forman un saludo, bendito sea el Señor, de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El hombre llamado por Dios también sabe reconocer, bendito sea el Señor, cuando hay una congregación, aleluya, que quiere agradar al Dios del cielo. Aleluya. El hombre de Dios, aquí vemos en el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, que él reconoce a aquella iglesia de Filipo que estaban dispuestos. Aleluya, como aquí en Lindenhurst, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo quiero que en vez de que usted encuentre a Filipenses, cada vez que aparezca Filipenses, diga Nueva York o Lindenhurst. Yo quiero reconocer eso, ¿verdad? En este caso, en esta oportunidad, a la congregación, ¿verdad? Que ustedes han tomado a bien, a tomarse el tiempo, los detalles, ¿verdad? De poder hacer decoraciones, porque eso revela qué es lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Revela y entiende y acepta. Bendito sea Jesús, lo que Dios les ha dado. Porque el Señor le habla al pueblo de Israel: y os daré pastores. Así dice el Señor. No que está diciendo aquí ahora, ¿verdad? Pero dice Él en su palabra. Porque les daré pastores conforme a mi corazón. Bendito sea Jesús. O sea, que cada congregación, como quien dice, tiene lo que Dios le da. Como individuo, bendito sea el Señor, también tenemos lo que Dios nos da. Amén. Y por ello nosotros tenemos que estar contentos. Usted tiene que estar contento con la estatura, con el color, con el pelo, con los ojos, con los pies, con lo que Dios le ha dado. Bendito sea el Señor, físicamente hablando, en lo personal, pero también ministerialmente hablando. Dios ha llamado hombres y mujeres para hacer su voluntad, y es lo que se trata. Bendito sea Jesús. Miren, los discípulos, los apóstoles, en determinados momentos, ellos no entendían lo que Jesucristo estaba haciendo. No lo entendían, ¿verdad? En una oportunidad en el lavatorio de los pies, yo siempre lo menciono, que venía Jesucristo lavando los pies de los discípulos, y llega donde Pedro y le dice a Pedro: Señor, tú no me lavarás los pies. Pero para profundizar, usted puede leer el libro de Juan, capítulo 13, sí, 13, ¿verdad? Capítulo Juan del 13. Ahí encuentra lo que le estoy diciendo. Jesús le dijo: bueno, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en los cielos. Porque lo que yo hago no lo entiendes, lo entenderás después. Más adelante en la escritura encontramos también, o en los capítulos anteriores, o libros anteriores también, bendito sea el Señor, Jesús les habla a sus discípulos, bendito sea Jesús. O lo que yo estoy haciendo ahora, ustedes no lo entienden, no están preparados, pero se lo voy a revelar. ¿Qué quiero decir yo con esto? Hay muchas veces que nosotros no entendemos, bendito sea Jesús, lo que está sucediendo. Ahora, cuando no lo entendemos, tenemos dos rodillas y una boca, ¿verdad? Y podemos ir delante de la presencia del Señor para pedirle a Dios
Bendito sea Jesús, que nos revele, que nos muestre. Porque Dios, hermano, Dios no se confabula con nadie. No se confabula con nadie. Yo puedo estar equivocado y diciendo que Dios, pero Dios tiene la capacidad. Yo no puedo parar y impedir a Dios, y Él me descubre. Bueno, de ejemplo tenemos mucho en la Biblia. David quiso, ¿verdad?, ocultar. David quiso manipular, pero no hay nadie que se escape del Señor. Entonces tenemos que tener confianza. Y la iglesia en Filipo, ¿verdad?, que bien poquitos días, meses, semanas quizá, Pablo duró ahí. Pero mire, oigan, bendito sea el Señor. Pablo reconoce eso. Yo estoy, ¿verdad?, en Filipenses, usted en el capítulo 1, ahí puede encontrar, no le voy a decir que lo lea porque el tiempo se lo fue. Doy gracias, dice el apóstol Pablo, a mi Dios en toda, ¿verdad?, en toda memoria de vosotros. Pablo diciendo, ¿verdad?, doy gracias a Dios en todas las memorias a Dios. Doy gracias a mi Dios en todas memorias de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aleluya. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Como me es justo, dice el apóstol, aleluya, sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Soy todos vosotros compañeros de mi, aleluya, de mi gracia. Aleluya, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en la, aleluya, entrañas de mi ser y en Jesucristo. Estoy leyendo, como le dije, Filipenses 1 del 3 al 8. Doy gracias. Pablo recuerda a los cristianos de Filipo con agradecimiento. Pablo recuerda a los cristianos de Lindeher con reconocimiento y con agradecimiento en sus memorias. Bendito sea Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Oh, gloria. Guardaos, le dice el apóstol, guardaos de los malos obreros. Bendito sea Jesús. Guardaos de los malos obreros, hermanos filipenses, hermanos neoyorquinos, hermanos de Lindeher. Estaban viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, cuyos Dios era su estómago, cuyas mentes se enfocaban en lo terrenal. Y conflictos entre, bendito sea el Señor, que había entre Bodia y Sintique, necesitaba una solución. Pablo, enterado de estos problemas, aleluya, decía que oraba por la iglesia en Filipo. Él lo dice en lo que estamos leyendo. De todos modos, Pablo recuerda a los cristianos de Filipo con agradecimiento, aunque reconoce sus problemas y les pide que los corrijan y que se enfoquen en lo positivo en el lugar de lo negativo. Hacer esto, bendito sea el Señor, nos provee un modelo excelente para nuestras relaciones como hermanos, como amigos, como compañeros. Toda congregación tiene problemas y cada pastor se siente tentado a permitir que esos problemas le desanimen. El ejemplo de Pablo nos ayuda a reconocer problemas, pero también nos ayuda a vivir con la fe que Cristo nos dará sobre todas las cosas la victoria. Pero esto, bendito sea el Señor, que encontramos en la Escritura, le servía de aliento al apóstol Pablo, que los filipenses hacían memoria, que los filipenses estaban para ahí, que se habían preocupado por enviar, dice, ofrendas a través del siervo Epafrodito. Que Dios bendiga a los Epafroditos, aunque aquí no hay nadie que quizás se llame Epafrodito, pero tiene el entendimiento, tiene la sabiduría, tiene la gracia de Dios para poder reconocer al Dios del cielo, que Dios les ha bendecido a través de hombres y mujeres que están sirviendo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, aleluya. No es fácil, sí es cierto, pero sí se puede. Humanamente es difícil, pero cuando se está el llamado, hermano, Dios respalda. Dios respalda.
Aleluya. Esto no es con espada, esto no es con ejército, pero sí con su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está, bendito sea el Señor, para guiarlo, para darle, aleluya, la sabiduría, la palabra que se necesita en el momento, bendito sea el Señor, hermano, los problemas se resuelven, o se tiene la capacidad de soportarlos. Porque Pablo dice que estaba preso, pero más sin embargo, allá preso, bendito sea el Señor, él se goza con la iglesia de Filipos. Bendito sea el Señor, se goza con la iglesia de Filipos. En todas mis oraciones, dice, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros. Pablo no solo era por los filipenses, pero lo hace siempre y con gozo. La palabra, bendito sea el Señor, que encontramos griega, pantontes, no significa que Pablo pasara cada hora orando con alegría por los cristianos en Filipo, sino que cada vez que él se recordaba de los filipenses, dice que hacía oraciones. Aleluya. Aleluya. Hay dos motivos que nos, ¿verdad?, impulsan a hacer memoria de una gente, o alguien que nos hace bien, o de alguien que nos hace mal. Amén. Ahora, ¿por qué yo quiero que el Señor, o por qué yo quiero que el pastor vaya delante de la presencia del Señor? ¿Porque le estoy haciendo mal o porque le estoy haciendo bien? ¿Cuál de las cosas serían más recomendables para hacer? Piense. Por las dos cosas vamos a la presencia del Señor. Como pastor, y no sé si como miembro usted lo hace. Por agradecimiento o, ¿verdad?, por ayuda. No para decirle, Señor, te lo llevas o te lo mando, sino, Señor, ten misericordia. Porque Dios tampoco va a hacer eso. No podemos manipular a Dios. Dios ha pagado un precio por todos, ¿verdad? Él ama al pastor como ama a los miembros. El pastor tiene alma, usted tiene alma. Dios no compró pastores, Dios compró seres humanos, almas. Amén. Pero recuérdese que Dios ha contratado a ese hombre para hacer el trabajo de él con usted. Amén. Y Pablo tenía eso en su corazón. Reconocía a la iglesia de Filipo. Por vuestra comunión, dice que él oraba el evangelio, en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Bendito sea Jesús. La palabra griega koinonia, bendito sea Jesús, tiene varios significados: compañerismo, participación y repartimiento. La palabra koinonia no solo es, bendito sea el Señor, o no solo significa compañerismo, sino participación y repartimiento. Amén. Los hermanos en Filipo reconocían, ¿verdad?, y participaban de la koinonía, repartiendo de lo que Dios les había dado, o compartiendo con aquel que les había compartido el mensaje de salvación, con aquel que les había llevado las buenas nuevas del evangelio, con aquel que ya no estaba con ellos, sino que se habían mudado a otro lugar para continuar la predicación de la palabra, pero que por ende estaba preso por ser predicador de la palabra, no por robadiezmos. Gloria a Dios. La iglesia en Filipo reconocía eso. Y Pablo también les mandaba agradecimientos, aleluya. Les dice a Filipenses: yo oro por ustedes, no estoy con ustedes, aleluya, físicamente, pero en mi espíritu estoy con ustedes. Usted, congregación en este lugar, tienen al pastor física y espiritualmente aquí, bendito sea el Señor, porque Dios se los ha enviado. Sí, le ha enviado al pastor, a los pastores, mejor dicho, porque a veces, ¿verdad?, tenemos eso de que solo el pastor, que solo el pastor. No. Mire, Dios no llama a un solo hombre, o no llama a Dios al hombre solo. Aleluya. Dios lo llama con su esposa y con sus hijos. Si no ve a Abraham, sí, Dios llamó a Abraham, pero estaba Sara, y sin Sara no se podía completar el propósito de Dios.
Aleluya. Así que no podemos nosotros menospreciar, bendito, y hacer por un lado, bendito sea el Señor, a la esposa y a los hijos, porque Dios los ha tomado en cuenta, y eso muchas veces no lo entendemos y no lo queremos aceptar. Bendito sea Jesús. En este caso Pablo estaba solo, pero Dios lo había llamado en esa condición como apóstol, ¿verdad? Y no como el apóstol que estaba ahora representado aquí. Bendito sea Jesús. Y a su nombre. Gloria sea al Señor. La cuestión entonces es lo que el pastor Manuel o el apóstol Pablo quiere decir al elogiar a los cristianos de Nueva York, o a los cristianos de Lindenhurst, o a los cristianos en Filipo, donde estaba en esta oportunidad, ¿verdad? Aleluya, y que es la base que hemos tomado por vuestra comunión, coinonía, en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo se anota, aleluya, o cómo se nota, bendito sea Jesús, en los versículos leídos? Pablo agradece el regalo o los regalos que la iglesia de Filipo envió por medio de Epafrodito. Mire, usted puede, estoy diciendo que le estoy leyendo Filipenses 2:25, Filipenses 4:18, ahí está registrado cómo la palabra de coinonía puede significar ofrenda. Se encuentra en Romanos 15:26. Es posible que el pastor o el apóstol Pablo esté usando este versículo para mostrar agradecimiento por los regalos que le enviaron los hermanos, bendito sea el Señor, de Filipo. Esto no es la primera vez que la iglesia de Filipenses ha sido generosa apoyando a Pablo económicamente. Aleluya. Gloria sea al Señor. Les elogia por su previa generosidad. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó, aleluya, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviaste lo necesario 1 y 2 veces. Según Filipenses 4:15-16, esto concuerda con la actual declaración de Pablo que le dice a la iglesia de Filipenses, aleluya, coinonía, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Muchas veces cuando no logramos entender, cuando no tenemos la revelación y la sabiduría de los filipenses, nos molesta. Uy, ¿te fijaste el traje que traje el pastor? Ahí están mis diezmos. No, los diezmos no son suyos. Los diezmos son del Señor. Usted no puede decir esos son mis diezmos porque no le diezmaron a usted. Usted le diezmó a Dios, usted no es Dios. Usted no puede decir esos son mis diezmos. Los diezmos los dio al Señor, quien es el dueño de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mío es el oro, dice. Mía también la plata. Mío el mundo y lo que en él habita. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios, Él hace lo que Él quiere con lo que Él tiene. Bendito sea el Señor. Pero es difícil creer que Pablo esté usando coinonía en este versículo solo para reconocer el apoyo económico de los filipenses. Habla de manera muy personal de su relación con ellos, diciendo: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Dice que como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Filipenses 1:7, y les llama amados míos. Filipenses 2:12, Filipenses 4:1, y hermanos míos, amados y deseado gozo y corona mía, decía él, les decía a los filipenses. Filipenses 4:1, entonces, al decir por vuestra comunión, aleluya, Pablo estaba pensando de la relación personal que comparten con los filipenses. Los filipenses entendían que Pablo estaba haciendo una gran labor. Los filipenses entendían que Dios lo había llamado y que ellos eran bendecidos.
Y por ser bendecidos a través de Pablo, ellos entendían que podían bendecir al hombre de Dios para atrás. Pero se necesita ser sabio, se necesita entender a Dios, se necesita tener comunión, se necesita, aleluya, recibir lo que Dios nos da. Bendito sea el Señor. Porque es lo que decía David: de lo recibido de tu mano te damos. Y a su nombre. Es más, Hechos 16 deja en claro que Pablo no pudo haber hecho mucho más que fundar una congregación novata antes de tener que seguir con el camino. Cuando dejó Filipo, solo podía haber dejado una pequeña congregación. Sin embargo, esos pocos cristianos mantuvieron, aleluya, e hicieron crecer la iglesia en Filipo. Cuando Pablo habla vuestra comunión en el evangelio, está pensando que los filipenses comparten con él la obra de proclamación del evangelio. Bendito sea Jesús. Estando confiados de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, le dice, hasta el día de Jesucristo. Verso 6. Un punto clave en este versículo es que Dios ha comenzado una buena obra entre los cristianos de Filipo, como yo creo que también Dios ha comenzado una obra grande aquí en Lindenhurst, en cada familia, en cada hombre, en cada individuo. Bendito sea el Señor, porque si no es Dios, hermano, no sabe o no sucede nada. Porque si la voluntad del Señor dice que ni una hoja del árbol se cae. Así que yo quiero felicitarlos en esta tarde, iglesia de Lindenhurst. No sé si todos, ¿verdad?, o un pequeño grupo, bendito sea el Señor, han reconocido de que Dios los ha bendecido. Aleluya. Dios perfeccionará sus vidas. Pablo ha hecho su parte, pero es Dios el que plantó la fe en los corazones de los cristianos de Filipo. El pastor Manuel ha hecho su parte, bendito sea el Señor, en cuanto al llamado y al trabajo que Dios lo ha puesto para hacer. Pero ha sido Dios, aleluya, quien ha, aleluya, motivado, porque dice que Él pone tanto el querer como el hacer. Y nadie se convierte si no es Dios obrando en el corazón de cada uno. Bendito sea el Señor. Yo no sé si usted está convertido o se piensa convertir, o quizás no se piensa convertir, pero para los convertidos, para aquellos que están entendidos, bendito sea el Señor, aleluya, el Dios del cielo les bendiga. Bendito Jesús, aleluya. Pablo, porque Dios el que en vosotros obra, porque es Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Para entender el paso del tiempo desde la perspectiva de Pablo, debemos volver al versículo 5, donde reconoce que los cristianos de Filipo han estado compartiendo la obra del evangelio desde el primer día hasta ahora. Dios ha estado obrando en la iglesia de Filipenses desde el primer día, porque, aleluya, vemos en fe. Porque el apóstol Pablo se da cuenta, porque la ofrenda que le enviaron no era cualquier cosa. No era, ¿verdad?, bendito, de aquel pequeño grupo. Él había entendido de que aquel pequeño grupo había hecho de su parte y había trabajado, aleluya, y habían ganado más almas. Pero aquellos que vinieron también, aleluya, se unieron para recoger esa ofrenda y enviársela, bendito sea Jesús, al apóstol Pablo. Y para usted que está pensando y dice, sí, pero el apóstol Pablo predicaba la palabra, estaba plantando el evangelio en los corazones en muchas regiones. El pastor también en este lugar, Dios lo ha llamado a plantar la palabra de Dios, su palabra en el corazón suyo y de aquellos que están a la luz y que Él busca por enseñarles y predicarles. Porque a veces decimos, no, si el apóstol Pablo, si él existiera y yo estuviera también, le aportaría, pero al pastor no le doy nada. Le aseguro que ni al apóstol Pablo tampoco le daría. Si no entiende, o si no entendemos lo que los pastores hacen en su tiempo ahora, no podemos entender en los tiempos de atrás tampoco. Seríamos los mismos, ¿verdad?, hoy como en aquellos tiempos. Bendito sea Jesús. Pero el apóstol Pablo reconoce. Mire, le dice, ustedes filipenses lo hicieron una y otra vez.
y ya no estaba con ellos, ya no estaba pastoreándolos. Pero miren, dice que una y otra vez le enviaron para sus necesidades, para que el apóstol Pablo pudiera vivir. Y algunos podrían decir, pero si está preso, no paga renta, no necesita que le compren comida porque a los presos les dan comida, no tiene gastos de luz porque está preso. Mejor seguimos, ¿verdad? Sí, dice el hermano. Estamos bonitos los dramas, pero mejor hubiera seguido el de los zapatos. Pablo dice, los tiene en el corazón. Es la traducción literal de cardia. La gente, bendito sea el Señor, de tiempos bíblicos, en el Antiguo y Nuevo Testamento de aquellos tiempos, pensaban del corazón como el centro del intelecto y la voluntad y las emociones. Tenerlos en la mente no es como cuando usted está pensando nada más. No, en el centro de las emociones y de la voluntad. Ese era el corazón, bendito sea Jesús. La gente, aleluya, de tiempos bíblicos, estamos diciendo, Pablo habla de tener a los filipenses en el corazón. Significa que están en sus pensamientos, piensa en ellos, y ese pensar le llevaba o era llevado a preocuparse por ellos, porque me tenéis en vuestro corazón. Si esto es correcto, Pablo dice que los filipenses le tienen en sus pensamientos, se preocupaban por él. Las ofrendas en su nombre, una siendo bastante reciente, testifica de la manera que ellos piensan y se preocupan por el pastor. Ay, hermoso, yo estoy preocupada por el pastor. Ay, sí, ¿por qué estás preocupada? Es que mira, se está gastando todo el pisto. Sí, está bien, no digo que no, se preocupe. Pero ¿cuáles son los intereses? ¿Verdad? ¿Cuáles son los intereses a veces? Y a veces no entendemos de que lo que se está gastando y no se lo está gastando él, sino que se lo está gastando usted. Porque el templo se daña, ¿quién lo daña? Usted. Señor. Si hay que pintar el templo es culpa del pastor, el pastor lo daña, no, usted. No, yo no hago nada, sus hijos. Rompen la pared, rayan las paredes, rompen los sillas, las mesas. El pastor se está gastando el pisto, está gastándolo en que no debe. Santo. Sois todos vosotros compañeros, dice, de mi gracia, el apóstol Pablo. Esta es la segunda razón que explica la actitud de Pablo hacia los filipenses. Sois todos vosotros compañeros en la gracia conmigo, porque Dios me es testigo. Esta frase de Pablo no obliga, dice, ni es una promesa sagrada. Sin embargo, es un juramento de confirmación. En este caso, es un título adecuado. Según usa aquí, Pablo clama a Dios para que sea testigo del efecto que les tiene, o del afecto, debo decir, que les tiene a los hermanos en Filipo, de cómo os amo en todo, a todos vosotros. Antes Pablo hizo dos declaraciones que revelan su pasión por los cristianos de Filipo. Da gracias a Dios cada vez que lo recuerda. O sea, que ellos le tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos le tienen en su corazón, que en Él les tenga en el suyo. Pero este versículo que expresa su amor por ellos es una expresión conmovedora de lo que siente Pablo por ellos. Pero ¿cuál es la naturaleza del amor de Pablo? Anhelar ver a los cristianos de Filipo disfrutar de su compañía de nuevo, anhelar su bienestar para que puedan resolver algunos de sus problemas, para ampliar su fe y su testimonio de cristiano. Seguramente ambos. Cuán importante
bendito sea el Señor, es que la congregación pueda, ¿verdad? Bendito sea el Señor, reconocer eso. Aquí, aunque no hemos encontrado hasta el momento una parte de obediencia, pero la Biblia registra, dice, obedecer a vuestros pastores. Bendito sea el Señor, a vuestros pastores. Pero ¿quién hace esto? La oveja. ¿A quién sale a buscar Dios? Aleluya, cuando se le pierde de las 100. Bendito sea el Señor. Dice que sale a buscar a la número 100, se quedan las 99, sale a buscar a la oveja, no a la cabra. Busca la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja, aunque está perdida, bendito sea el Señor, donde está, aleluya, cuando lo ve se regocija. Cuando lo percibe que el pastor se acerca, se deja, que el pastor llegue y le limpie, que el pastor, aleluya, le cure, que el pastor le vende su pata quebrada, bendito sea el Señor, pero eso lo hace la oveja, no la cabra. La cabra ve al pastor y se va. La cabra se sale del toril. La cabra sabe cómo abrir la puerta. La oveja no. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Poder Jesús. Adoramos Jesús. Sí, vean, piensen. Gloria a Dios. A veces pensamos que todo el que se va de la iglesia es oveja. En los rebaños habían cabras y habían ovejas. La cabra también da leche, también da queso, también da piel, también da carne, pero también da problemas. Dios no habla de ir a buscar la cabra. Dios habla de ir y buscar la oveja. Dios no busca cabras, Dios busca ovejas. Cuando envía a los apóstoles les dice, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Aleluya. Aleluya. Pablo reconocía que en Filipo habían ovejas y que esas ovejas entendían el trabajo del Señor y compartían. Por eso es bueno compartir koinonía, repartir, bendito sea el Señor, de lo que Dios les había dado. Lo que usted tiene, sí es cierto, usted lo trabaja, pero es Dios quien le provee la fuerza, es Dios quien le provee la gracia, es Dios quien hace que usted pueda ser productivo, bendito sea el Señor. ¿Qué quiere decir Pablo? Hay varias posibilidades. Pablo quiere decir que siente la misma intensidad de emoción hacia los hermanos de Filipo que Jesucristo tenía por el mundo que vino a salvar. Puede que esté diciendo que ha plantado este efecto tan profundo en el corazón de Pablo. Apunte, bendito sea el Señor. O puede significar ambas. Ruego que vuestro amor abunde. Miren, Pablo le dice, Filipenses, por favor, yo no tengo mujer, yo no necesito. Ruego que su amor abunde. Ahora, no me estoy refiriendo solo a lo material. Con lo material se pagan los biles. A mí me da pesar, hay un pastor que en su corazón, él quiso hacer una organización para ayudar a pastores que en Latinoamérica, ¿verdad?, han dado toda su vida por el Evangelio y dieron toda su vida por el Evangelio, se entregaron todo por el Evangelio y nunca tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad de tener su casa. Nunca. Y bueno, como mencionaron, ¿verdad?, hace un rato, el concilio nunca se ha preocupado por los pastores. Nunca se preocupa, es verdad. Hombres al fin, y no estoy para tirarle piedra porque soy parte, bendito sea Jesús. En El Salvador, ¿verdad?, los pastores, vuelvo y repito, hablando de la organización a la que yo soy parte, los pastores no tienen una casa, no tienen gente que los cuide, que los proteja. Mire que cuando llega viejo, aunque usted quiera cuidarse, no puede cuidarse. Le vienen enfermedades, le vienen situaciones que aunque usted quiera hacerlo, yo me estoy fijando con el viejo, con mi papá.
Aunque estamos nosotros ahí, siempre está uno de nosotros cuidándolo, está en un lugar de rehabilitación y está supuestamente estarlo cuidando, pero él quiere levantarse de la condición que está y no puede levantarse. Y nosotros no lo podemos ayudar para levantarse. Cuando se llega viejo, llegan situaciones difíciles y no solo le llegan a los miembros, le llegan a los pastores también, y volviendo otra vez al punto de los pastores en El Salvador, y aquí no tienen casa, los hijos ya no los pueden cuidar, no los pueden mantener, y mayormente que están resentidos, ¿verdad? Porque la mayoría de los hijos de los pastores se resienten porque nosotros los pastores pues descuidamos en su debido tiempo, los descuidamos a ellos, y usted dirá, es culpa suya, sí. Y cuando ellos, uno llega viejo, ellos se acuerdan, dicen, mi papá que lo atienda a la iglesia. La iglesia dice que lo atiendan los hijos. Y ni iglesia, ni hijos, ni concilio. Y da pena, dice este pastor, yo quisiera levantar una organización y hacer edificios allá para llevar a estos pastores que viven en la calle. Los grandes siervos de Dios, predicadores de la palabra. La iglesia nunca se preocupó por ellos. Se preocupaba que él ayunara, que orara, que presentara buenos mensajes, que diera buenas enseñanzas. Para hacer eso se necesita tiempo. Hay que invertir tiempo. Para ganar dinero se necesita tiempo. Y si se invierte el tiempo en estudio y en preparación de sermones, no hay tiempo para ir y trabajar 8 horas o 12 horas para poder pagar el seguro del carro, para poder comprar su casa. Y después viven en la calle. Y los que menos tienen son los que los mantienen allá. Que de lo que ellos consiguen basureando, les dan de comer. Y eso en los estados, o allá ¿cómo se llama? En El Salvador o en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, no pasa, no sucede. Pues yo le digo que sí. Pasa, porque es lo mismo. La iglesia no se preocupa por tener buenos carros, por tener buenos asientos, por tener buen sonido, por tener buen templo, buen aire acondicionado. Para todo está dispuesto a trabajar, pero no para mantener y sostener al pastor. El pastor tiene que ser el más desgraciado con zapatos rotos. Gracias que el hombre aquí, yo no sé, ¿verdad? Si fue que los regalaron. Pero entre más zapatos rotos y más desgraciado ando, más siervo de Dios. Pero usted, ¿en qué carro anda? Es que yo trabajo, pastor. ¿Y él qué hace? No, él no hace nada. Eso es lo que se pasa es orando. Cuenta una anécdota, dice que vio una hermana corriendo, pastor, 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 como muchas vinieron aquí a través del drama, ¿verdad? Pastor, pastor, pastor. Y dice, y encuentra, y el pastor se levanta. Ay, pastor, pensé que estaba haciendo algo importante, pero menos mal que solo estaba orando. No, en serio. Iglesia, sigamos el ejemplo de los filipenses. Dice que el que al pobre da, a Dios presta. Y no es que el pastor sea un pobre, aunque es pobre de espíritu, y debemos de ser de pobres en espíritu. En espíritu. Servimos a un Dios grande, y no le estoy diciendo que usted, ¿verdad?, desfalque las arcas de la iglesia, pero así como se preocupa por tener un buen templo, que esas cositas estén soplando porque usted quiere estar cómodo, piense en el pastor. ¿Comió el pastor? ¿Cómo está la presión del pastor? Digo, la presión arterial, ¿verdad? ¿Qué carro carga el pastor? Tiene un Sentra, dice. Un carro Sentra el polvo, centra el frío, centra de todo, hermano. Como dijo alguien más, ¿verdad? En un Luis 15, Luis subido y 15 empujando. Amén. Iglesia, recuérdese, usted da y se os dará. Jesucristo dijo, dando, señores, como se recibe. Hay una escritura más adelante que el tiempo se me va y tengo un montón de información para decir acá, pero miren, es importante que nosotros reconozcamos y valoremos lo que Dios nos da. Los filipenses
entendían ese principio. Y por entender ese principio, Dios los bendecía. Y yo veo que usted es una congregación que está entendiendo ese principio. ¿Usted quiere complacer el corazón de Dios? Bueno, no hay nadie aquí que quiere complacer el corazón de Dios. Sí, porque nadie dice amén. ¿Usted quiere complacer el corazón de Dios? Bueno, qué bueno que lo dice por lo menos para salir de la responsabilidad. Bendito sea Jesús. Acepte lo que Dios le da. Miren, es cierto, en los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, tiempos peligrosos. Bendito sea Jesús. Pero el Señor le ha dado a usted para poder medir que si el hombre y la mujer que están aquí son llamados de Dios o son puestos por ellos mismos. Escudriñe la Biblia. No para atacar al pastor, sino para verificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Es importante. No resista. Porque en los filipenses habían unos, estaba Evodia y Sintique. Y no es que no le habían puesto tique, sino que así se llamaba el hombre. Pero habían gente entendida, y esa gente entendida inspiraba a Evodia y a Sintique a trabajar. Trabaje. Porque ¿saben qué es lo que dice el concilio? Si la iglesia puede y tiene, le pueden dar al pastor el sueldo. Aleluya. Si no tiene la iglesia, los pastores que inician, ¿verdad?, en una obra, ellos son los que se financian todo. Sus ropas, su comida, su renta, su carro, su político. Van a donde van. Ellos son los que comienzan con una familia, con dos familias, los hermanos aquí con una familia, porque comenzaron con la familia de ellos, dos familias. Y empezaron a trabajar. El hermano Andrés mencionaba el concilio, no ayuda. Bueno, no ayudaba hasta cierto punto, pero gracias al Señor, ¿verdad?, que las cosas van cambiando. Y ahora no es que están dando una gran ayuda. Bendito sea el Señor a los que se deciden a trabajar, pero por lo menos aquellos que se deciden y que se les ve el gozo y el fruto también del trabajo, se les ayuda por lo menos con 6 meses de la renta del local. Si en 6 meses no hubo nada y usted quiere seguir, sigue usted solo. La mitad de la renta. Eso es lo que se ha logrado y se sigue luchando porque no se ha entendido todavía cómo es el asunto. Aleluya. Y cuando se trata de apoyar y pedimos y decimos, no, pastor, nosotros necesitamos aquí, no podemos ayudar a nadie. Nosotros más bien necesitamos ayuda. Y así nos pasa. Y los pastores que inician obra, muchas veces les toca que pagar a ellos la renta. ¿Están obligados? No. Pero en su corazón está el deseo de agradar a Dios y el llamado. Como el apóstol Pablo. Usted ve que a los corintios no les dice eso, a los gálatas no les dice eso, pero sí a los filipenses. Vosotros fuisteis los únicos que decidisteis trabajar conmigo en eso de dar y de invertir, no solo lengua, no solo saliva, sino también dinero, porque somos buenos para hablar, pero cuando ya se nos toca de entrar la mano al bolsillo, es que a mí me cuesta. Aleluya. Gloria a Dios. Es importante, hermano, que veamos, bendito sea el Señor, y que apreciemos lo que Dios nos da. Voy cerrando con esto. Aleluya. Se lo leo y cierro. Gloria a Dios. La cuestión entonces, en lo que concierne o en el conocimiento y discernimiento, tiene que ver con amor. Amor ágape. Oiga, en los filipenses había este amor, y yo estoy llamado a practicar este amor. Amor ágape. Conocimiento, discernimiento, cómo facilitaría que cristianos como los filipenses amaran de manera más efectiva. ¿Cómo?
¿Cómo se anota o cómo se nota? Arriba, bendito sea el Señor, en los versículos, en los comentarios que hemos hecho, es un verbo activo que se preocupa más por hacer que por sentir. El amor ágape es más de hacer que sentir. Una persona ágape alimenta al hambriento y da de beber al sediento, etcétera, etcétera. Mateo 25, 31, 46, el más amplio conocimiento y el discernimiento que tenga una persona ágape, lo más probable que esta persona actúe de manera efectiva. Una persona que tiene el amor ágape, el amor de Dios, el amor desinteresado, bendito sea el Señor, dice que va a ser un trabajo más efectivo para que haya discernimiento, o lo mejor, bendito sea el Señor, o un mejor trabajo, una mejor obra, una mejor devoción, una mejor servicio, bendito sea el Señor. Tiene que haber ese amor, el amor ágape, el amor de Dios, bendito sea el Señor. Este versículo, Pablo da dos razones por qué ora: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La primera es para que los cristianos filipenses puedan discernir lo mejor. Los pastores, cuando oramos al Dios del cielo que abran sus ojos y ustedes puedan ver y entender y discernir y buscar lo mejor. Bueno, el pastor nos dice amén, bendito sea el Señor. La vida a menudo nos presenta situaciones complejas. No solo tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo, pero a menudo es aspecto de decisiones. Se encuentra entre malo, bueno o mejor. Y lo mejor, Pablo quiere lo mejor. Quiere que estos cristianos de Filipo estén equipados para escoger siempre lo mejor. Bendito sea Jesús. Que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Dice, el día de Cristo es una frase escatológica, bendito sea el Señor, de los tiempos del fin, que tiene raíces en frases del Antiguo Testamento. El día del Señor, un día que traerá juicio para los culpables y liberación para los fieles. El día del Señor entonces constituye la prueba máxima, una prueba de vida o muerte. La eternidad cuelga por un hilo, no importa nada, todo lo que uno haya logrado. Si fallamos esta prueba en el día de Cristo, nada más importa. Como dijo Jesús, ¿por qué? ¿De qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 26. La palabra aquí, bendito sea el Señor, es una palabra compuesta de sol, aleluya, y crinos, juez. Esta palabra nos da la imagen de tomar algo y examinarlo de cerca, bajo la luz del sol, para ver si tiene imperfecciones. Este versículo Pablo usa, bendito sea el Señor, para expresar su deseo de que estos cristianos de Filipo, que estos cristianos evangélicos de Lindenherr estén sumamente, aleluya, alineados con el deseo del Dios del cielo, bendito sea Jesús. Estén llenos, dice, de fruto, de justicia, que son por Jesucristo. En el día de Cristo, Dios quiere encontrar a los hermanos de Lindenherr llenos de fruto, de justicia. Por eso Él se ha preocupado por levantar bendito sea el Señor, una familia pastoral en esta región, para que ustedes puedan estar llenos de fruto, de justicia. Aleluya. Y cuando sean presentados delante del Padre, pueda decir el Padre: bien hecho, siervo fiel. Aleluya. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero eso tiene que ver con lo que estamos haciendo en este tiempo. Usted quiere que el Señor le diga: entra en el gozo de tu Señor, siervo fiel, de lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Hay que dar de lo que Dios nos ha dado, que es amor desinteresado. Pero ese amor desinteresado nos lleva a obrar. Gloria a Jesús. Amén. Para poder ir de gloria en gloria, para la gloria y olor de Dios. Vidas pues, aleluya, que se pasen al lado de Cristo, traerá gloria a Dios. Pero no va a suceder así, bendito sea el Señor, si nosotros no compartimos el Evangelio. Y compartir el Evangelio y predicar el Evangelio no es simplemente decir palabras.
Bendito sea el Señor. Son hechos, son recursos. Bendito sea Jesús. Y Dios ha provisto los recursos. Dios ha dejado los recursos. Todos los recursos que hay son del Señor. Aunque están en los bolsillos de nosotros, aunque están en el corazón de nosotros, pero nosotros no somos más ni nada menos que administradores. El dueño es el Señor. Así que, iglesia, bien hecho si ustedes lo están haciendo de corazón. Si no lo están haciendo de corazón, bendito sea el Señor, que el Señor les ayude. Que el Señor les ayude. Porque no sabemos, ¿verdad? Si mañana va a venir otro pastor. No es que yo sepa nada, ¿verdad? Soy el supervisor de distrito, pero no sé si lo van a cambiar al pastor de aquí, esta convención que viene. No sé si me van a cambiar a mí también de la convención que viene, porque tenemos convención el próximo año, en junio, julio, por ahí. Bendito sea el Señor. ¿Quién sea el pobre pastor que venga a parar a Lindenhurst? ¿O quién será el pastor bendecido que venga a parar a Lindenhurst? Que él pueda decir, al igual que Pablo, los llevo en el corazón. Póngase de pie. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo.